Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'Apunts. Rumor de Agua Redonda, antologia 1998-2010, és el nou llibre del cambrilenc Ramon García Mateos. Avui a l'Apunts hem volgut parlar d'aquest llibre i per això ens acompanya el seu autor. Ramon, bona tarda. Hola, muy buenas tardes, Monse. D'entrada, un títol molt suggerent. Sí, bueno, el título es un título que tiene su historia, ¿no? Viene de, bueno, yo traduje hace ya unos cuantos años al castellano la poesía de un magnífico poeta catalán, que es el tortosino Gerard Vergés, que salió publicada como La raíz de la mandrágora. Y hay un poema de Gerard en el cual él habla, en la traducción que yo hice, del agua andariega de las norias, ¿no? El agua de las norias que camina, ¿no? Si ese agua camina, evidentemente, ha de caminar haciendo círculos, ¿no? Por lo tanto, es de alguna manera agua redonda, ¿no? Entonces yo cuando pensé en el título para el libro y un poco en la idea de lo que el libro esconde, lo que el libro tiene, pensé que esa referencia era muy bonita, ¿no? La idea de una serie de temas recurrentes, ¿no? Sobre los cuales te vas moviendo de una manera más o menos constante, que van volviendo una y otra vez, que abandonas durante un tiempo, que vuelves a recuperar, ¿no? Y es un poco como ese rumor de palabras, y a mí me gustaba mucho la idea de rumor de agua redonda. Yo creo que resumía muy bien la intención del libro. En buena medida se lo debo a Gerard, se lo debo a la poesía de Vergés. De fet, aquest és un llibre que, com diu, és una antologia, recull alguns dels poemes dels teus últims 12 anys. Sí, en realidad prácticamente, salvo de un par de libros iniciales, yo creo que es una muestra de casi toda mi producción poética, o prácticamente toda mi producción poética. Recoge también algunos inéditos, muy poquitos, porque bueno, al ser una antología me parecía que lo fundamental era recoger sobre todo la labor ya hecha, ¿no? Y luego pues es un ramillete de 4 o 5 poemas que no han aparecido en el libro y que probablemente, imagino que en algún momento puedan aparecer en algún otro libro. De todas formas, no se construye el libro, digamos, como una antología al uso, una antología. Las antologías clásicas habitualmente suelen disponerse en orden cronológico, ¿no? Es decir, si recogen una serie de poemas, empiezas por el primer libro, el segundo, el tercero, el cuarto, ¿no? A mí lo que me apetecía más cuando se preparó la antología era que funcionase casi como si fuese un poemario nuevo. Es decir, aunque fuera, digamos, un libro de libros, en cierta forma, ¿no? Que el lector que se acercase a él se pudiese enfrentar como si se tratase de un libro, digamos, unitario y perfectamente trabado en sí mismo, ¿no? Entonces, claro, los poemas se mezclan, son 6 grandes, digamos, 6 grandes bloques, 6 grandes líneas, esos, digamos, motivos que decía antes, ¿no? Recurrentes, a los que vuelves una y otra vez, y en ellos los poemas no hay ningún orden, más que intentar darle, me refiero a un orden cronológico, sino que hay digamos, una ordenación temática y buscando darle una coherencia interior al libro. O sea, que el lector que se acerca al volumen pueda leer como si se tratase de un libro nuevo, de un libro, digamos, bueno, no una antología, no un ramillete de poemas, ¿no? Sino un libro. De fet, dius aquests temes recurrents, temes que són l'escriptura, la literatura, l'amor, la mort... Sí, a ver, bueno, claro, en realidad nos movemos y es que la literatura se ha movido, yo creo que desde Homero prácticamente, pues hasta hoy, jugando siempre con los mismos grandes temas, ¿no? No sé quién fue quien dijo aquello de toda historia tiene en Homero su punto de partida, ¿no? Bueno, pues en la poesía en realidad yo creo que también prácticamente todos los grandes temas están planteados, ¿no? Lo que nos queda a la gente pues que nos gusta forjar versos y estas cosas es intentar decirlo de otra manera. Y a ser posible decirlo de una manera más atrayente o más sugestiva o con más capacidad de alguna manera de conectar con el público lector, ¿no? Pero bueno, pues el tema, digamos, de alguna manera de la infancia, el tema elegíaco, ¿no? De la infancia, del tiempo perdido, no tanto la infancia como aquello que se pierde, ¿no? En algunos casos o en otros poetas el tema elegíaco se centra, por ejemplo, en la patria o en el entorno o en el país perdido, el caso, por ejemplo, de los poetas del exilio después de la Guerra Civil Española, por ejemplo, ¿no? En los que no hemos, bueno, pues gracias a los hados, ¿verdad? No hemos tenido que sufrir eso. El tema elegíaco suele ir más al tiempo perdido, ¿no? A los años pasados, al tema de la infancia, ¿no? El tema evidentemente del amor que tú decías, el tema de la muerte. A mí me parece además un tema muy interesante también el tema de los paisajes, digamos, de las ciudades, de los entornos, de los lugares a los cuales te has sentido ligado de alguna manera, esos lugares en los que, como decía Félix Grande,
alguna vez fuimos felices y a los que probablemente no merece la pena regresar porque nunca recuperaremos aquellos pedacitos de felicidad que tuvimos alguna vez, ¿no? Hay también otra línea que es el de la poesía de corte tradicional o de la llamada poesía neopopular, de alguna manera, ¿no? Que a mí que es un ámbito que también me interesa mucho, todo lo relacionado con la poesía oral, con la literatura tradicional, porque creo que hay logros extraordinarios, la voz anónima del pueblo en esos poemas y esas cancioncillas que circulan o han circulado durante siglos, que a la mayor parte de los poetas cultos o llamados cultos, ¿verdad?, nos gustaría poderlos haber firmado alguna vez, ¿no? Bueno, son esos media docena de motivos, no?, los que organizan el libro, no? De fet, és un llibre que està editat per la Diputació de Salamanca. De fet, ho sabem, el Ramon García Mateos, cambrilenc de fa anys, però no de naixement. Y está, a més, en un libro de una colección de escritores salamanquins, si no me equivoco. Sí, es un proyecto muy bonito. Actualmente hay en Salamanca hay un centro cultural que se llama Instituto de las Identidades. Lo dirige Paco Blanco, Juan Francisco Blanco, que es un hombre muy ligado al ámbito de la cultura. Fue el que, digamos, coordinó todo el proyecto de Salamanca, Capital Europea de la Cultura, hace ya unos cuantos años. Y él fue el que yo creo que se ideó una colección dentro de las publicaciones de la Diputación que fuera de autores ligados a Salamanca. Digo que es muy bonita la idea porque no somos autores salmantinos en el sentido de nacimiento, sino de ligazón, ¿no? Yo sí soy de nacimiento en este caso, ¿no? Pero por ejemplo los que me preceden son dos magníficos poetas ambos, Tomás Sánchez Santiago, que es zamorano, y Luis Javier Moreno, que es segoviano. Ambos, sin embargo, tienen relación con Salamanca, uno porque estudió en la universidad y colaboró muy activamente, otro porque además ha dado clases también en la propia Universidad de Salamanca, ¿no? Es decir, que es una colección de autores salmantinos, pero muy abierta, en el sentido de gente que ha tenido algún tipo de relación con la ciudad, con el mundo literario, etc. A mí me hizo mucha ilusión cuando me lo propusieron y además pensé que era, bueno, pues un buen momento, justamente ya que te hacían la propuesta de preparar una antología, ¿no? Porque claro, una antología es muy complicado, salvo que te la hagan, es una posibilidad, claro, o te propongan la publicación, ¿no? Si no, normalmente, desde el punto de vista editorial, es mucho más fácil siempre sacar a la luz un libro nuevo, ¿no? Dar a la luz un nuevo libro, y una antología es más difícil, ¿no? Tiene la ventaja, de alguna manera, pues de esa colección tan bonita, y tiene la desventaja, diríamos también, de todo lo que son las colecciones institucionales, que bueno, pues que tienen siempre una distribución mucho más pesarosa, más difícil. Si ya las colecciones, digamos, comerciales, entre comillas, ¿no?, con lo que tiene de comercial la poesía, cuesta el que se difundan y cuesta el poder encontrarlas en librerías, normalmente las colecciones, digamos, de instituciones, ayuntamientos, diputaciones, gobiernos autónomos, etcétera, todavía es más complicado que se puedan distribuir. Pero bueno, ya sabemos también, evidentemente, que no es un ámbito donde nos vayamos a hacer de oro, ¿verdad?, vendiendo libros de poemas, ¿no? Pero bueno. De fet, és un llibre que vas publicar fa mig any, però que ahir precisament vas voler presentar a Cambrils, a l'Institut Cambrils. Sí, a ver, el libro salió a final de diciembre de 2010, se hizo una primera presentación en Salamanca, una presentación pública, diríamos, no como un acto, sino como rueda de prensa, con la asistencia de medios de comunicación, televisión, radio, etcétera, con la presidenta de la Diputación, el diputado de Cultura, estas cosas, ¿no? Y yo evidentemente pensé que me apetecía mucho poder presentarla en Cambrils, entre otras cosas. Bueno, Cambrils es mi pueblo, evidentemente, ¿no? Yo llevo aquí pues 26 o 27 años, ¿no? Y es mi entorno, es mi mundo. Aquí yo he estado, bueno, pues estoy encantado de la vida, tengo mi instituto, tengo mi trabajo y tengo mis amigos y está mi gente, ¿no? Yo pensaba que sí, que había que hacer la presentación en Cambrils, ¿no? Por motivos, digamos, de tipo personal, esa presentación se tuvo que ir retrasando. La idea inicial era haberla hecho en marzo, antes de San Jordi, y bueno, por distintas razones no se pudo hacer. Y ahora, hace poquito tiempo, hablando un poco de la idea, llegamos un poco pues a la misma idea, a la misma conclusión, ¿no? Y bueno, se nos echa el verano encima y no merece la pena presentarlo en octubre o en noviembre, ¿no? Bueno, pues vamos a hacerlo, lo hacemos en mayo, y la verdad es que, bueno, muy bien, porque la gente que yo quería que estuviera van a estar. Va a estar Ángel Luis Prieto de Paula, que es el autor del prólogo del libro, va a estar Alfredo Gavín, que es el autor del dibujo que ilustra la cubierta del libro, y van a estar los compañeros goliardos, Manolo del Ojo y Pepe Jiménez, para con sus canciones acompañar la presentación. O sea que bueno, que yo creo que es un acto muy bonito, ha sido un acto muy bonito donde, bueno, yo creo que a pesar del tiempo, ¿no?, y del desplazamiento, las perspectivas iniciales se han cumplido perfectamente.
De fet, abans d'entrar a l'entrevista parlàvem amb el Ramon això dels goliardos i m'explicava una història d'un grup, com aquests dos amics que vas voler convidar, d'on sorgeix això? Sí, bueno, Goliardos, hay mucha gente que lo sabe, ¿no? Que supongo. Goliardos nació pues en el entorno de 1990, más o menos, estamos hablando de hace más de 20 años. Y además el nacimiento fue muy bonito porque fue un Sant Jordi en el que dos profesores del instituto, Pepe Jiménez y yo, y dos alumnos, en aquel momento Manolo León y Roberto González, preparamos un recital de poemas y canciones para el día de Sant Jordi. Era la idea aquella, bueno, nosotros sabíamos que unos tocaban, otros les gustaba cantar, tal, y bueno, el recital funcionó extraordinariamente bien, fue una cosa, bueno, pues muy bonita, y empezamos a hacerlo de una manera más asidua, ¿no? De una manera más habitual, un poquito más continuada. Nos llamaron de otros sitios, de algún otro instituto, de algún otro lugar, y empezamos a plantearnos la posibilidad de, bueno, pues de intentar la aventura de hacer poesía y música un poquito más en serio, ¿no? De ahí salió el grupo Goliardos, por el que ha ido pasando distinta gente. Así grabamos un disco que se llamó Mala Cabeza, sobre poemas y canciones de José Agustín Goytisolo, con la colaboración del propio Goytisolo. Y a lo largo pues, de 10 o 12 años, bueno, pues movimos poemas y canciones por muchísimos sitios. Hemos tenido experiencias preciosas. Pues yo qué sé, yo recuerdo, por ejemplo, pues una actuación en Oviedo, en el Teatro Filarmónica, junto a Paco Ibáñez, con más de 1.500 personas en el Teatro Filarmónica, en el Teatro Tomás Terry de Cienfuegos, en Cuba, por ejemplo, en el Nacional de La Habana, yo qué sé, en la Universidad de Salamanca, en Córdoba, en el Teatro Arbolé de Zaragoza, en Murcia. Es decir, hemos hecho cosas muy... Luego llega un momento determinado, evidentemente, como no te ganas la vida con esto y como es una actividad, bueno, pues paralela a otras muchas en que, bueno, pues por distintos motivos la cosa se enfría o la cosa queda ahí un poquito más aparcada, pero bueno, aún no hemos seguido haciendo algunas cosas. Todavía hace, por ejemplo, un año y algo estuvimos en un homenaje precioso que se hizo en Barberá de la Conca a Goytisolo, en el Castillo Templario de Barberá, en una noche de verano preciosa, en una actuación también muy bonita, ¿no? Y bueno, pues ha sido una experiencia muy grata y bueno, ahí está. Entonces yo quería también que ayer estuvieran conmigo pues Pepe y Manolo, ¿no? Y bueno, y así fue. De fet, aquest llibre, de quin número és? Perquè tens molts llibres publicats. Sí, digamos que sería, a ver, de los libros de poemas y de los que yo, digamos, considero mis libros, así que aparezco yo solo ya, porque hay algunos libros, digamos, que siguen un poco la prehistoria, ¿no? Hay una primera antología que son con varios poetas, luego hay algún libro bicéfalo también, pero de los, digamos, míos, este sería el séptimo. Hay varios 6 libros de poemas y este que un poco recoge, ¿verdad?, sobre esos 6 libros bueno, pues un poco la muestra. Y luego, por otra parte, estaría lo que es más cuestión de ensayo, más de cuestión filológica, que el último fue la poesía completa de José Agustín Goytisolo, que editamos conjuntamente la profesora Carmen Riera y yo, y que se publicó en el año 2009, lo publicó la editorial Lumen, o por ejemplo, no sé, las traducciones, ¿no?, donde traduje la poesía que comentaba yo antes de Gerard Vergés, que publicó la poesía Señor Hidalgo en el 2006, o ya no me acuerdo, toda la poesía completa de Vergés, ¿no? Son, digamos, distintos. Por un lado, lo que es más la cuestión, diríamos, más filológica quizá, o más de ensayo, o más de traducción, y por otra parte lo que es la creación literaria, ¿no? Sobre todo poesía. T'ho preguntava per això, no? Un poeta necessita fer aquesta creació, necessita que es publiqui, necessita fer aquests recitals. Sí, yo creo que, a ver, yo desconfío mucho de la gente que dice que escribe para sí mismo, ¿no? Yo no me lo creo, ¿no? Yo no creo que nadie escribe para sí mismo, ni siquiera los adolescentes. Siempre escribes para que alguien, de alguna manera, lea lo que estás escribiendo, ¿no? Y cuando pasas ya una frontera determinada de la edad y sigues empeñado en juntar palabras y en ponerle adjetivos a los sustantivos y en que los verbos tengan su sentido dentro de la frase y estas cosas, evidentemente escribes para que te lean. Eso es evidente, ¿no? El libro es, digamos, el canal habitual, sobre todo en la modernidad literaria, pero no lo ha sido siempre. Y más en el ámbito de la poesía. La poesía tiene una muy larga tradición justamente de ser poesía oral. Y no solamente lo que entendemos por poesía tradicional, sino la propia poesía culta. Si nos vamos hacia atrás en el tiempo, pues algunos de los grandes poetas del siglo de oro, por ejemplo, el caso de Quevedo, por ejemplo, el caso de Góngora o el caso del propio Fray Luis, etcétera,
Su poesía, que no se llegó a... Bueno, Góngora sí, ¿no? Pero Quevedo y Fray Luis no publicaron nunca. Su poesía se conocía porque se difundía oralmente prácticamente, en el caso de Fray Luis entre sus alumnos, que lo idolatraban, y en el caso de Quevedo, por ciegos cantores, por vagabundos guitarreros, etcétera, que cantaban las jácaras y los romances de Quevedo, ¿no? Ha habido siempre una vertiente oral, ¿no?, en el ámbito de la literatura. Yo en ese sentido, y hablando de la experiencia antes de Goliardos, es una muestra de ello. Yo estoy convencido de que, digamos, la poesía dicha, la poesía recitada o la poesía cantada tiene otro componente distinto. Y yo creo que es fácil, o es más fácil, para un público amplio, para un público general, incluso para un público quizá no avezado en el terreno literario o no especialmente inmerso en el mundo de la poesía, es más fácil acceder a la palabra poética desde la oralidad, desde la voz, desde la canción, etcétera, ¿no? Bueno, yo creo que es evidente y no habría que, o no descubriríamos nada si decimos, bueno, pues que gente como, yo qué sé, Joan Manuel Serrat, por ejemplo, o gente como Paco Ibáñez, evidentemente, o en el ámbito de la literatura catalana, gente como Vidi Montllor, por ejemplo, han hecho por la difusión de la poesía muchísimo más que los manuales de literatura y que los profesores universitarios, ¿no? Yo dudo mucho que hoy mucha de la gente que ha oído hablar de Ausiàs March o de Timoneda tendría ni siquiera referencia si no es por Raimon, evidentemente, ¿no? O gente que hoy sabe quién es Machado o quién es Miguel Hernández, no sé si sabrían, o al menos tanto, sin los discos de Serrat, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí es una prueba evidente de que hay esa otra doblez de lo literario, que es la voz, que es la palabra, que es la canción, y que sin duda ha colaborado mucho. Hay poetas que no les gusta nada, ¿eh? Hay poetas que están absolutamente en contra de que los poemas se conviertan en canciones, ¿no? Yo creo que es un camino muy válido y donde se han hecho cosas absolutamente estupendas, ¿no? Un camí vàlid perquè sempre diem, no? La poesia és com el germà petit, el que queda darrere del que és la literatura en general. Comercialmente sí, pero de todas maneras yo creo que es, de todas las formas literarias, sin duda es la más noble y es la más pura, totalmente además, ¿no? Es más, no olvidemos tampoco que la literatura originariamente era poesía. Es decir, el término literatura es un término que se empieza a utilizar a partir del siglo XVIII fundamentalmente y que tiene que ver con la escritura, porque literatura viene de litera, ¿no?, del latín, y por lo tanto es letra, es grafía y es escritura, ¿no? Antes era poesía, y había poesía épica o poesía lírica o poesía dramática, y todo, en definitiva, era poesía, ¿no? Hoy, la lírica, que es lo que entendemos como poesía, sí, comercialmente es sin duda el hermano pequeño, como tú decías, y a veces el hermano pequeño y prácticamente inútil y de alguna manera desvalido, ¿no? Basta entrar en cualquier librería para darnos cuenta de que el 50% de lo que aparece en esa librería son libros de divulgación, de autoayuda y cosas similares, ¿verdad?, subliteratura en la mayor parte de los casos. Del otro 50% hay un 40 o 45 que es novela, y en el 5 restante va todo lo demás, es decir, ensayo, teatro, poesía, etcétera, 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 ¿no? Y muchas veces cuando vas a la sección de poesía es una estantería donde encuentras 50 o 60 o 70 títulos, es decir, no hay absolutamente nada más, ¿no? Pero también es verdad que sin duda la forma, yo creo que es donde el lenguaje alcanza las cotas más altas de expresividad, donde además el poeta puede jugar y puede, diríamos que retorcer, ¿no?, el lenguaje hasta los límites prácticamente que quiera, hasta donde el lenguaje incluso le permita, ¿no?, llegar, y donde la capacidad de connotar, es decir, de sugerir, de decir aquello que no se dice, es además más amplia y más expresiva. Además con una libertad tremenda, ¿no?, porque el novelista, por ejemplo, una vez que está metido, digamos, en el circuito literario, y sobre todo cuando ha conseguido algún libro importante y ha conseguido vender, tiene evidentemente un condicionante muy importante, y es conseguir que su siguiente libro consiga, claro, evidentemente, y lo va a tener de alguna forma el empuje desde la editorial y la presión de alguna forma, ¿no? El poeta no. El poeta, en definitiva, como la poesía sabemos que quien más vende, pues vende 10.000 ejemplares, ¿verdad? Y estamos hablando probablemente pues de Antonio Gamoneda o de Félix Grande o yo qué sé, o de Joan Margarit, ¿verdad?, de los grandes, de alguna manera hoy de los grandes nombres. Pues bueno, en realidad te puedes permitir hacer lo que te dé la gana, ¿verdad?, y jugar con la expresividad poética sin ningún tipo de condicionante, ¿no? Es decir, llego hasta ahí porque no soy capaz de llegar más lejos, no porque nadie me lo impida, no tengo ninguna cortapisa, no, es que el editor me ha dicho que no puedo, no, aquí no.
Aquí tú puedes hacer lo que te dé la gana, ¿no? Y por lo tanto liberas el lenguaje i liberas l'expressivitat d'una manera absoluta. No? De fet, sentim el Ramon i fa venir ganes de llegir poesia. Jo, sincerament, no sóc assidua en la poesía y... Yo creo que hay una... Que la sabes vendre. No, es que yo creo que hay ayer por la mañana, hablando con Carmen, aquí mismo en la radio, ¿no? En una pequeña entrevista, yo creo que hay una mala, como digamos, una mala prensa, en cierta manera, ¿no? Yo lo he dicho muchas veces eso. Yo creo que la gente tiene ciertas reticencias. Ocurre con otros ámbitos, por ejemplo, que sé, con la ópera, dentro de la música, ¿verdad? Ocurre, yo que sé, con el arte abstracto, con según qué cosas, la gente ya dice, bueno, es que, a ver, esto no lo voy a entender, esto yo no estoy preparado, es que yo no tengo educación. Y no es verdad. Yo creo que a veces es simplemente abrir, ¿no? Un poco, no sé, abrir los sentidos y dejarte empapar. Claro, evidentemente, cuando hablamos de poesía, como cuando hablamos de música o hablamos de arte, no podemos generalizar. Y claro, evidentemente, según qué poetas, de cualquier lengua además, no es igual, ingleses, rusos, españoles, es igual, ¿no? Bueno, tú no puedes utilizarlos como puerta de entrada a la poesía, porque evidentemente te van a castrar tu capacidad de... Dices, no, es que no entiendo nada. Bueno, claro, es que no entiendes nada. Es como nadie puede empezar, yo qué sé, su afición lectora en el ámbito de la narrativa, pues empezando por el Tirán lo Blanco, empezando por el Quijote, con 12 años. No, has de empezar con otras cosas. En la poesía también. Pero si es capaz de empezar y de entrar por una puerta, digamos, que se abra fácilmente, ¿verdad? Después yo creo que es un recorrido muy satisfactorio, muy pleno y además donde uno puede disfrutar enormemente, ¿no? El poema tiene algo magnífico y es que admite tantas lecturas como lectores haya, pero es más, el propio lector puede llegar a hacer tantas lecturas del poema como situaciones viva. Es decir, un poema leído a los 20 años, por ejemplo, ese mismo poema leído a los 30 años y ese mismo poema leído a los 50 años son tres poemas distintos. Simplemente porque tú, como lectora, o yo como lector, hemos cambiado. El poema no. Pero cada lectura es una lectura distinta. Incluso pasa a veces con poetas. Yo eso lo digo siempre a mis alumnos, ¿no? Que es un ejemplo perfecto, que es el de Gustavo Adolfo Bécquer. Bécquer es un poeta que entusiasma, sobre todo en la adolescencia, y especialmente a las lectoras femeninas, sobre todo a las mujeres, que se rechaza de una manera además muy frontal en la primera juventud, que cuando llegas a los 20 y tantos años, y dices, joder, macho, qué tío más cursi, y que recuperas cuando pasas de los 40. Y vuelves otra vez y dices, no, pues no, de verdad que no, es un poeta como la copa un pino, ¿no? Y la diferencia de lectura de los tres Gustavo Adolfo Bécquer está solamente en ti, no está en él, evidentemente. Entonces la poesía tiene eso que no lo tienen otros muchos ámbitos de la literatura, ¿no? Es mucho más complicado, evidentemente, leerse uno 3 veces o 4 veces, yo qué sé, pues una novela de 500 páginas, ¿no? El poema admite además eso, ¿no? Admite, bueno, todas las lecturas que tú quieras. Y además tiene otra ventaja estupenda, es que un poema te puede salvar un libro, ¿no? En una novela es muy difícil, pero en un libro de poemas, un solo poema, a veces, dices, no, es que a mí de este libro me gusta este poema. Tú dices, es que ya vale. O sea, te gusta un poema, ya está. Es como cuando de un disco te gusta una canción y la escuchas 50.000 veces y te ha salvado el trabajo, el álbum, aquí te ha salvado el libro, ¿no? Sí, sí. De fet, canviem una mica de qüestió, el Ramon també és el director de l'Antena del Coneixement de la URB Cambrils, que ens va portant a conferències xerrades per fer-nos una miqueta més savis. Arribem ja a la recta final. Sí, estamos ya, bueno, este acto de ayer, que yo he estado muy contento, ¿no?, de poderlo circunscribir aquí dentro de la antena, es un poco ya casi el penúltimo, ¿no? Cerraremos las sesiones del aula de poesía el primer viernes de junio. Todos los primeros viernes desde octubre hasta junio se celebra el aula de poesía y acabaremos el año con algo que también se ha convertido en tradicional, porque lo empezamos con la primera edición, lo hemos seguido manteniendo, que son los premios de excelencia para alumnos de Cambrils. La URB concede normalmente a través de las antenas un premio de excelencia en bachillerato. Tiene una lógica además tremenda, ¿no?, porque son sus futuros clientes, obviamente, ¿no? Entonces la universidad premia a aquellos alumnos de bachillerato que han sacado mejor nota, pues bien en la selectividad o en ambas cosas, o bien incluso depende en cada antena. Nosotros hacemos la media de bachillerato y selectividad
para que no haya ningún tipo de apreciación subjetiva, ¿verdad?, sino puramente objetiva. Pero además desde el Ayuntamiento también se incluyen premios de excelencia para ciclos formativos, tanto de grado medio como de grado superior, y para alumnos de la Escuela de Música de Cambrils que finalizan ciclos. Claro, son por lo tanto 4 premios de excelencia que se entregan normalmente, no me recuerdo pero sé, es los primeros días de julio, no sé si es la primera semana o la segunda semana de julio, normalmente para permitir ya que el ciclo esté cerrado, que tengamos las notas de selectividad, que estén hechas todas las... Es un acto, bueno, normalmente muy íntimo, porque suelen acudir pues, los alumnos, su familia, los tutores, profesores de los centros. Se hace además para darle cierto empaque en el salón de plenos del Ayuntamiento, con la presencia habitualmente del vicerrector o la vicerrectora, en este caso, la profesora Chon Ricard, de actividades, digamos, de relaciones sociales de la universidad, con el alcalde o el concejal correspondiente, y bueno, es un acto muy bonito, sobre todo para ellos, ¿no?, porque es un reconocimiento que te viene a decir, bueno, pues en el ámbito de bachillerato, al menos objetivamente, lo creo que ya sabemos todos, que estas cosas tienen otra doblez, ¿no?, pero objetivamente, eres el mejor alumno de ciclos formativos de grado superior y de grado medio, y el mejor alumno de la Escuela de Música, y para ellos, bueno, hay que ver la cara muchas veces de los familiares, sobre todo de los abuelos y estas cosas, que es una cara de satisfacción y de alegría tremenda, ¿no? Y ese será el último acto, y luego reiniciaremos el curso 2011-2012 de cara a septiembre-octubre. Molt bé. Doncs avui hem volgut convidar el Ramon García Mateos, ho hem dit, ha presentat aquest llibre Cambrils. ¿El podem trobar a la Galatea? Sí, supongo que sí, que estará aquí en la librería. Y bueno, ya saben, lo decíamos antes, hay ciertas dificultades a veces de distribución, pero yo también lo digo siempre, y la mejor manera en estos casos, en los libros que están en activo, diríamos, si nos encuentran es pedirlos. A ver, los que vamos teniendo una edad, nos acordamos de cuando pedir un libro significaba un mes de espera. Hoy no. Hoy con los medios que hay, a veces las librerías te pueden tener un libro de hoy para mañana. O sea, se pide la librería o la editorial a quien lo edita, te lo manda por no sé qué y al cabo de 2 días lo tienes aquí. O sea, que no hay problema para poderlo encontrar. Jo voldria acabar, i si et sembla bé, fent-ho boniquet, potser és una mica precipitat, però em tries un poema i acabem el programa? Sí. Sí? Doncs m'acomiado mentrestant, us deixem amb el Ramon García Mateos, que ens llegeix un dels poemes d'aquest llibre que acaba de presentar, Rumor de Agua Redonda. Fins la setmana vinent ens trobem aquí a l'Apunts, com sempre, amb molta més cultura. Adéu-siau. Tal vez el gesto último prevenga la insidiosa mentira de la muerte, sin ciega falsedad ni cobardía, sin esperanza vana o triste espera. La muerte es el final, cierra el camino. Acabar la jornada es lo que importa, descansar del esfuerzo y sombra eterna. Nada más, y ya es bastante. Quisiera un gesto de torero antiguo, inmóviles los pies sobre el albero, dispuesta a la Verónica imposible. Un gesto así, altivo y sosegado, sin máscaras sagradas, sin adornos, digno y febril para la suerte última.